Hola, queridas audiolectoras y queridos audiolectores. Hoy les traigo la compilación número 23 de los cuentos de Guy de Maupassant. ¿Sabían que Maupassant fue un gran amigo de Gustave Flaubert, quien fue su mentor y le ayudó a perfeccionar su estilo literario? Gracias a la guía de Flaubert, Maupassant desarrolló su habilidad para crear historias que capturan con precisión la esencia de la vida y las complejidades del ser humano. En esta nueva colección les invito a sumergirse en el mundo lleno de matices y emociones que Maupassant pinta con su pluma. Sus cuentos, a menudo impregnados de realismo y un toque de ironía, nos transportan a la Francia del siglo XIX, permitiéndonos explorar las relaciones humanas, las alegrías, las penas y las pequeñas ironías de la vida cotidiana. No olviden revisar el índice de los cuentos en la descripción del video y compartir sus pensamientos y sugerencias sobre qué otros autores les gustaría que abordáramos en el canal. Cuentos 23 de Guy de Maupassant. Madame Baptiste. Cuando entré en la sala de espera de la estación de Louvain, mi primera mirada fue para el reloj. Tenía que esperar 2 horas y pico por el expreso de París. De pronto me sentí tan cansado como si hubiese recorrido 10 leguas a pie. Miré a mi alrededor con la esperanza de descubrir en las paredes algún medio de matar el tiempo. Luego salí y me detuve ante la puerta de la estación, inquieto por el deseo de hacer algo para pasar el rato. La calle, especie de bulevar plantado de acacias secas, entre 2 hileras de casas desiguales y diferentes, unas casas de ciudad pequeña, subía a una especie de colina, y allá al fondo se distinguían unos árboles como si la calle terminase en un parque. De cuando en cuando un gato atravesaba la calzada saltando los arroyos de una manera delicada. Un bosque presuroso olfateaba los troncos de los árboles buscando restos de comida. No se veía a ningún hombre. Un profundo desaliento me invadió. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y pensaba ya en la interminable e inevitable espera en el cafetín del ferrocarril ante un jarro de cerveza imbebible y el ilegible periódico del lugar cuando divisé un séquito fúnebre que torcía desde una calle lateral para continuar la marcha por aquella en la que me encontraba yo. Ver el coche fúnebre fue un alivio para mí. Era por lo menos 10 minutos ganados, pero de repente mi atención se redobló. El muerto solo iba acompañado por 8 señores, uno de los cuales lloraba. Los otros charlaban amigablemente. Ningún sacerdote presidía el acompañamiento. Y pensé, he aquí un entierro civil. Y enseguida reflexioné que en una ciudad como Louvain debía de haber al menos un centenar de librepensadores que se hubiesen sentido en el deber de manifestarse. Entonces, ¿qué? Sin embargo, la rápida marcha del séquito decía bien a las claras que se enterraba a aquel difunto sin ceremonia y por consiguiente sin religión. Mi curiosidad ociosa se imaginó las hipótesis más complicadas, pero cuando el coche fúnebre pasaba por delante de mí, se me ocurrió una idea extravagante: seguir con los 8 señores. Así tendría al menos 1 hora de ocupación y me puse en marcha con aire triste detrás de los demás. Los 2 últimos se volvieron asombrados y luego cuchichearon en voz baja. Seguramente se preguntaban si yo era de la ciudad. Después consultaron a los 2 precedentes, quienes se pusieron a su vez a mirarme atentamente. Esta observación investigadora me molestaba y, para poner fin a ella, me aproximé a mis vecinos. Los saludé y luego les dije: «Perdónenme, señores, si interrumpo su conversación, pero al ver un entierro civil me he apresurado a acompañarlo, aún sin conocer al difunto a quien acompañáis». «Es una difunta», me contestó uno de los señores. «Sin embargo, es un entierro civil, ¿no?», pregunté sorprendido. El otro señor, que deseaba evidentemente informarme, tomó la palabra. «Sí y no. El clero nos ha negado la entrada en la iglesia». Lancé esta vez un «¡Ah!» de estupefacción. No comprendía del todo. Mi obsequioso vecino me confió en voz baja: «Oh, es toda una historia. Esta joven se ha matado y he ahí por qué no se la ha podido enterrar cristianamente. Su marido es aquel que veis allí, el primero, el que llora». Entonces me decidí vacilando.
Me asombra usted y me interesa mucho todo esto, señor. ¿Sería indiscreto pedirle que me contase esa historia? Si le importuno, imagínese que no le he dicho nada. El señor me cogió del brazo con familiaridad. De ningún modo, de ningún modo. Mire, quedémonos un poco atrás. Se lo voy a contar, es muy triste. Tenemos tiempo antes de llegar al cementerio, cuyos árboles se ven allí arriba, pues la cuesta es dura. Figúrese usted, comenzó, que esta joven, Madame Paul Jamot, era la hija de un rico comerciante del país, Monsieur Fontanel. Siendo una niña, a la edad de 11 años, le ocurrió una desgracia terrible. La mancilló un criado. Faltó poco para que muriese, estropeada por aquel miserable cuya brutalidad denunció. Se celebró un horroroso proceso, el cual reveló que desde hacía 3 meses la pobre mártir era víctima de prácticas vergonzosas por aquel bruto, quien fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad. La niña creció marcada por la infamia, aislada, sin compañeras, apenas besada por las personas mayores, creyendo mancharse los labios al rozar su frente. Se convirtió para la ciudad en una especie de monstruo, de fenómeno. Se decía bajito, ¿sabes lo de la pequeña Fontanel? En la calle todo el mundo se volvía cuando ella pasaba. Incluso no se podía encontrar niñeras para llevarla de paseo y las sirvientas de las demás familias se mantenían aparte, como si emanase de la niña una peste que contagiara a todos los que se le aproximaban. Daba lástima ver a esta pobrecita en los patios donde van a jugar los pequeñuelos todas las tardes. Permanecía sola, de pie, cerca de su criada, mirando con tristeza a los demás chicos que se divertían. Algunas veces, cediendo a un irresistible deseo de mezclarse con los niños, avanzaba tímida, recelosamente, y entraba en un grupo con paso furtivo, como consciente de su indignidad. Y enseguida, desde todos los bancos, acudían las madres, las niñeras, las tías, que cogían por la mano a las chiquillas confiadas a su custodia y se las llevaban brutalmente. La pequeña Fontanel quedaba aislada, desatinada, sin comprender, y se echaba a llorar, con el corazón estallándole de pena. Después corría a ocultar su rostro, sollozando en el delantal de su criada. Creció y fue peor aún. Las muchachas se alejaban de ella como de una apestada. Considere, señor, que esta joven no tenía ya nada que aprender, nada, que no tenía ya derecho a la simbólica flor de azahar, que había penetrado, casi antes de saber leer, en el temible misterio que las madres solo dejan apenas entrever, temblorosas en la noche de bodas. Cuando pasaba por la calle, acompañada de su institutriz, como si se la vigilase en el temor incesante de alguna nueva y terrible aventura, repito, cuando pasaba por la calle con los ojos bajos, por la vergüenza misteriosa que sentía pesar sobre sí, las demás jóvenes, menos ingenuas de lo que se cree, cuchicheaban, mirándola socarronamente, se sonreían maliciosamente por lo bajo, y si por casualidad ella se fijaba, volvían rápidamente la cabeza con gesto distraído. Apenas la saludaba nadie, únicamente algunos hombres se descubrían. Las madres fingían no verla. Algunos golfillos la llamaban la señora Baptiste, nombre del criado que la había ultrajado y perdido. Nadie sabía las torturas ocultas en su alma, pues no hablaba apenas y jamás reía. Sus mismos padres se sentían cohibidos ante ella, como si le hubiesen deseado eternamente alguna falta irreparable. Un hombre honrado no daría la mano de muy buena gana a un presidiario, ¿no es cierto?, aunque ese presidiario fuese su hijo. Monsieur y Madame Fontanel consideraban a su hija como si hubiesen engendrado un hijo que saliera del presidio. Era bonita y pálida, alta, delgada y distinguida. Hubiera agradado mucho, señor, sin ese asunto. Pues bien, hace ahora 18 meses tuvimos un nuevo subprefecto y trajo consigo a su secretario particular, un mozo original que, al parecer, había vivido en el barrio latino. Vio a la señorita Fontanel y se enamoró de ella. Se le dijo todo y se limitó a responder: «Va, eso es precisamente una garantía para el futuro. Prefiero que sea antes que después. Con esa mujer dormiré tranquilo». Le hizo la corte, la pidió en matrimonio y se casó con ella. Entonces, como era un desahogado, hizo las visitas de boda como si no hubiera ocurrido nada. Unos se las devolvieron, otros se abstuvieron.
En fin, se comenzó a olvidar y ella pudo hacer vida de sociedad. Tengo que decirle que adoraba a su marido como a un dios. Piense usted que le había devuelto el honor y la había hecho entrar en la vida normal. Había desafiado, forzado a la opinión pública, afrontando ultrajes. En suma, había realizado una acción valerosa que muy pocos hombres harían. Sentía, pues, por él una pasión exaltada y celosa. Quedó encinta y cuando la gente se enteró, hasta las personas más quisquillosas le abrieron su puerta, como si hubiese sido definitivamente purificada por la maternidad. Es curioso, pero es así. Transcurría de esta manera, pues, su vida hasta el otro día que celebramos la fiesta patronal de nuestra tierra. El prefecto, rodeado de su estado mayor y de las autoridades, presidía el concurso de orfeones, y después de pronunciar su discurso comenzó la distribución de las medallas que su secretario particular, Paul Hammond, entregaba a cada titular. Como usted sabe, en estas cuestiones hay siempre envidias y rivalidades que echan a rodar la moderación de la gente. Todas las damas de la ciudad estaban allí, en el estrado. Cuando le tocó su turno, se adelantó el jefe de la música de la aldea de Mormilón, cuya banda solo había conseguido una medalla de segunda clase. No se le puede conceder a todo el mundo una de primera, ¿no cree usted? Y he aquí que, cuando el secretario particular le entregó su emblema, se lo arrojó a la cara gritando: «Te puedes guardar tu medalla para Baptiste. Tú le debes una de la primera clase, igual que a mí». Hubo un montón de gente que se echó a reír. El pueblo no es caritativo ni delicado, y todos se volvieron a mirar a la pobre señora. Oh, señor, ¿no habéis visto nunca cómo se vuelve loca una mujer? ¿No? Pues nosotros asistimos a ese lamentable espectáculo. Se levantó y volvió a caer en su asiento por 3 veces seguidas, queriendo librarse de toda aquella multitud que la rodeaba y como si hubiese comprendido al mismo tiempo que era imposible salir de allí. Una voz gritó aún entre el público: la señora Baptiste. Entonces se originó un gran rumor, lleno de indignidades y chanzas. Era como un gran oleaje, un verdadero tumulto. Todas las cabezas bullían, se repetía la misma frase, se alzaban para ver la cara que ponía la pobre desgraciada. Los hombres cogían a sus mujeres en brazos para enseñársela y algunos preguntaban: ¿cuál es? ¿La de azul? Los chiquillos daban gritos de gallo y por todas las partes se estallaban grandes risotadas. Sentada en su butaca de solemnidad, como si hubiese sido colocada de escaparate para la asamblea, no se movía ya, desesperada. No podía ni desaparecer, ni moverse, ni disimular su semblante. Pestañeaba con vivacidad, como si una luz demasiado fuerte le quemase en los ojos, y resoplaba como un caballo al subir una cuesta. Partía el corazón verla así. Monsieur Hammond había cogido por la garganta al grosero provocador y lo arrastraba por tierra en medio de un espantoso tumulto. La ceremonia fue interrumpida. 1 hora después, en el momento en que los Hammond regresaban a su casa, su joven esposa, que no había dicho ni una sola palabra desde el bochornoso insulto y que estaba temblando como si todos sus nervios hubiesen sido puestos en movimiento por un resorte, saltó de repente el parapeto del puente sin que su marido tuviera tiempo de detenerla y se arrojó al río. El agua es muy profunda bajo los arcos del puente y pasaron 2 horas antes de dar con ella. Estaba muerta, naturalmente. El narrador se calló. Luego pareció reflexionar unos momentos y añadió: «Tal vez es lo que mejor podía hacer en su caso. Hay cosas que no se olvidan. Ahora ya sabe usted por qué el clero nos ha rehusado la entrada en la iglesia. Si hubiera sido un entierro cristiano, hubiese venido toda la ciudad. Pero comprenderá usted que el suicidio, añadido a la otra historia, ha hecho que la gente se haya abstenido. Y además es muy penoso aquí acompañar a un entierro sin sacerdote». Franqueamos la puerta del cementerio y esperé, muy conmovido, a que depositasen el féretro en la fosa para acercarme al pobre muchacho que estaba sollozando y estrecharle enérgicamente la mano. Me miró con sorpresa a través de sus lágrimas y después me dijo: «Gracias, señor», y no lamenté haber acompañado a aquel séquito fúnebre. Madame Hermet. Me atraen los locos. Esas gentes viven en un país misterioso de ensueños extravagantes, en esa nube impenetrable de la demencia.
en donde todo lo que ellos han visto sobre la tierra, todo lo que han amado, todo lo que han hecho, empieza de nuevo para ellos en una existencia imaginaria fuera de todas las leyes que gobiernan las cosas y rigen el pensamiento humano. Para los locos ya no existe lo imposible, desaparece lo inverosímil, lo maravilloso se convierte en constante y en familiar lo sobrenatural. Esta vieja barrera que es la lógica y esta otra vieja muralla que es la razón, o esta vieja rampa de las ideas que se llama el buen sentido, se rompen. Se hunden, se desmoronan ante su imaginación dejada en libertad, escapada hacia el país ilimitado de la fantasía, por donde va dando saltos prodigiosos, sin que nada la detenga. Para los locos todo ocurre y todo puede ocurrir. No realizan esfuerzos para vencer los acontecimientos, para dominar las resistencias, para derribar los obstáculos. Les basta un capricho de su voluntad llena de ilusiones para que se crean príncipes, emperadores o dioses, para que posean todas las riquezas del mundo, todas las cosas sabrosas de la vida, para que gocen de todos los placeres, para que sean siempre fuertes, siempre hermosos, siempre jóvenes, siempre queridos. Solo ellos pueden ser felices en la tierra porque para ellos la realidad ya no existe. Me gusta inclinarme sobre el espíritu vagabundo de estos seres, como nos inclinamos sobre un abismo en cuyo seno profundo forma remolinos un torrente desconocido que viene no se sabe de dónde y que se ignora a sí mismo a dónde va. Pero de nada sirve inclinarse sobre estas grietas profundas, porque nunca podremos saber de dónde viene ese agua ni a dónde se dirige. Después de todo, es solamente agua, parecida a la que corre a ojos vistas, y verla no nos habrá de enseñar gran cosa. Tampoco nos sirve de nada inclinarnos sobre el espíritu de los locos, porque sus ideas más extravagantes no son, en suma, más que ideas ya conocidas, extrañas solamente, porque ya no están encadenadas por la razón. Su fuente caprichosa nos confunde de sorpresa, porque no se la ve brotar. Sin duda que ha bastado una piedrecilla caída en su corriente para producir esos burbujeos. Sin embargo, los locos siguen atrayéndome sin cesar y siempre vuelvo mi pensamiento hacia ellos, llamado, a pesar mío, por ese misterio trivial de la demencia. Ahora bien, un día, con ocasión de visitar uno de esos asilos, el médico que me acompañaba me dijo: «Escuche, voy a enseñarle un caso interesante». E inmediatamente hizo abrir una celda en la que una mujer de unos 40 años aproximadamente, todavía hermosa, sentada en una amplia butaca, miraba con obstinación su rostro en un espejito de mano. En cuanto la enferma nos vio, se levantó, corrió al fondo del cuarto a buscar un velo colocado sobre una silla, se envolvió la cara con gran cuidado y enseguida se acercó a nosotros, respondiendo a nuestros saludos con un leve movimiento de cabeza. «Veamos, señora», dijo el doctor, «¿cómo se encuentra usted esta mañana?» Ella lanzó un profundo suspiro. «Oh, mal, muy mal, señor. Las señales aumentan todos los días». El médico respondió con un aspecto de hombre convencido. «No, le aseguro, señora, que usted se equivoca». Ella se acercó a él para murmurar en voz baja. «No, estoy muy segura de ello. He contado 10 agujeros más esta mañana, 3 en la mejilla derecha, 4 en la mejilla izquierda y otros 3 en la frente. Es horrible, horroroso. No me atreveré ya a dejarme ver de nadie, ni siquiera de mi hijo. No, ni siquiera de él. Estoy perdida, estoy desfigurada para siempre». Se dejó caer sobre su butaca y empezó a sollozar. El médico cogió una silla, se sentó a su lado y con una voz amable, consoladora, respondió: Veamos. Enséñeme usted eso. Le aseguro que no es nada. Con una pequeña cauterización haré que todo desaparezca». La loca respondió que no con la cabeza, sin pronunciar una palabra. Él quiso tocar su velo, pero ella le cogió tan fuertemente con sus 2 manos que llegó a señalarle los dedos. El médico insistió en sus exhortaciones para tranquilizarla. «Veamos. Usted sabe muy bien que yo se los quito siempre esos feos agujeros y que en cuanto se los curo ya no se los vuelve a ver más. Si usted no me los enseña, no podré curárselos». Ella murmuró: «¿A usted? Sí. No tendría aún inconveniente, pero no conozco a ese señor que le acompaña. Es también un médico que la cuidará todavía mucho mejor que yo.
Entonces ella se dejó descubrir el rostro, pero su miedo, su emoción, su vergüenza de que la viéramos, la hicieron enrojecer hasta la piel del cuello, que se hundía en su vestido. Bajó los ojos, tornó su cara, tan pronto a la derecha como a la izquierda, para evitar nuestras miradas, y balbucía: «Oh, sufro horrorosamente con dejarme ver así. Es horrible, ¿verdad? ¿No es cierto que es horrible?». Yo la contemplaba bastante sorprendido, porque no veía nada en su rostro, ni una señal siquiera, ni una mancha, ni un signo, ni una cicatriz. La mujer se volvió hacia mí con los ojos siempre bajos y me dijo: «Curando a mi hijo es como he adquirido esta espantosa enfermedad, señor. Le he salvado, sí, pero he quedado desfigurada. Le he dado mi belleza a mi pobre hijo. ¿Qué le vamos a hacer? He cumplido con mi deber, mi conciencia está tranquila. Lo que yo sufro, solo Dios lo sabe». El doctor había sacado de su bolsillo un delgado pincel de acuarelista. «Déjeme curarla», le dijo, «voy a arreglarle todo eso». La loca le ofreció su mejilla derecha y él empezó a tocarla con golpecitos ligeros, como si hubiese puesto encima puntitos de color. Repitió las mismas operaciones en la mejilla izquierda, después en el mentón y por último en la frente, y unos segundos después exclamó: «Mire usted, ya no tiene nada, lo que se dice nada». Ella cogió el espejo, se contempló un buen rato con una atención profunda, una atención aguda, con un esfuerzo violento de todo su espíritu para descubrir cualquier cosa, y suspiró: «Es verdad, eso ya no se ve mucho, se lo agradezco infinito». El médico se había levantado, la saludó, me indicó que saliera adelante y al instante me siguió. En cuanto estuvo cerrada la puerta, agregó: «Escuche ahora la historia atroz de esa desgraciada. Se llama Madame Hermet. Había sido bellísima, muy coqueta. Se había sentido muy amada y muy dichosa de vivir. Era una de esas mujeres que no tienen en el mundo más que su belleza y su deseo de agradar para sostenerlas, gobernarlas o consolarlas en la existencia. La preocupación constante de su lozanía, los cuidados de su rostro, de sus manos, de sus dientes, de todas las parcelas de su cuerpo que ella podía enseñar, ocupaban todas sus horas y toda su atención. Se había quedado viuda con su hijo. Este se había criado como lo son todos los hijos de las mujeres elegantes muy admiradas. Sin embargo, ella le quería. El niño creció y la madre envejeció. ¿Vio ella venir la crisis fatal? No lo sé. Como tantas otras, ha pasado las mañanas durante horas y horas mirando constantemente la piel tan fina antaño, tan transparente y tan dura, que ahora se pliega un poco sobre los ojos, se arruga con 1000 trazos todavía imperceptibles, pero que se ahondan más día por día y mes por mes. Ha visto agrandarse también sin cesar, de una manera lenta y segura, las largas arrugas de la frente, esas delgadas serpientes que con nada es posible detener. Ha sufrido la tortura, la abominable tortura del espejo, del espejito con puño de plata que tanto trabajo cuesta dejarlo descansar sobre la mesa, que después se lo abandona con rabia y que se lo recoge enseguida para ver de nuevo más cerca, mucho más cerca, el odioso y tranquilo estrago de la vejez que se aproxima. Se ha encerrado 10 veces, 20 veces en un día, abandonando sin motivo el salón en donde charlan otras amigas para subir a su alcoba, y allí, bajo la protección de cerrojos y cerraduras, mirar aún el trabajo de destrucción de la carne madura que se marchita, para comprobar con desesperación el ligero progreso del mal que todavía nadie parece ver, pero que ella conoce perfectamente. Esta mujer sabe en dónde están sus graves ataques, las mordeduras más profundas de la edad y el espejo. El espejito redondo con su mango de plata cincelada le dice cosas abominables, porque el espejo habla, parece reír, se burla y le anuncia todo lo que va a venir después, todas las miserias de su cuerpo y el suplicio atroz de su pensamiento hasta el día de su muerte, que será el de su redención. Ha llorado desesperada, de rodillas, con la frente hacia el suelo y rogado a aquel que mata así a los seres y no les da la juventud sino para torcarles más dura la vejez, no les presta la belleza más que para quitársela enseguida. Ha implorado, ha suplicado que haga por ella lo que jamás él no ha hecho por nadie, esto es, dejarla hasta su último día el encanto, la lozanía y la gracia,
y de súbito, comprendiendo que implora en vano ante el inflexible desconocido que empuja los años, uno cerca del otro, se ha tirado al suelo, retorciéndose los brazos sobre la alfombra de su alcoba, ha golpeado los muebles con su frente, conteniendo en su garganta gritos horrorosos de desesperación. Sin duda que ha sufrido esas torturas, porque he aquí lo que acaeció. Un día, ella tenía entonces 35 años, su hijo, que había cumplido los 15, cayó enfermo. Hubo que acostarle sin que se haya podido determinar todavía a qué obedecía su dolencia y cuál era la naturaleza de su mal. Un abate, su preceptor, velaba a su lado y apenas si se apartaba de su lecho, en tanto que Madame Hermet, por la mañana y por la noche, acudía a enterarse del curso de la enfermedad. Entraba por la mañana con la bata de noche, sonriente, muy perfumada ya, y preguntaba desde la puerta: «Dime, querido Jorge, ¿estás mejor?». Aquel muchachote rojo, con el rostro hinchado y devorado por la fiebre, respondía: «Sí, mamaíta, un poco mejor». Y la mamá permanecía algunos instantes en la alcoba. Miraba los frascos de las medicinas, haciendo puff con un ligero movimiento de sus labios, pero de pronto exclamaba: «Ah, me olvidaba de una cosa urgentísima», y salía corriendo, dejando tras de sí como una nube de los finos olores de su tocado. Por la noche aparecía con un vestido escotado, con más prisa aún, porque siempre se creía retrasada. Apenas si tenía el tiempo preciso para preguntar: «¿Y bien, qué ha dicho el médico?». El abate respondía: «No está todavía muy seguro, señora». Ahora bien, una noche el abate, ante la misma pregunta de la madre, respondió: «Señora, su hijo se halla atacado de viruelas». Ella dio un enorme grito de miedo y se marchó igualmente. Cuando al día siguiente la doncella de Madame Hermet entró en la alcoba de ésta, sintió de pronto un fuerte olor a azúcar quemado y encontró a su señora con los ojos abiertos, el rostro pálido por el insomnio y temblando de angustia en su lecho. Después que la doncella abrió las contraventanas, Madame Hermet le preguntó: «¿Cómo está Jorge?». «Oh, a mi parecer, hoy nada bien, señora». Esta no se levantó hasta el mediodía, comió 2 huevos con una taza de té, como si ella misma hubiese estado enferma, y enseguida salió para informarse en una farmacia acerca de los métodos para preservarse contra el contagio de las viruelas. No volvió hasta la hora de cenar, cargada de frasquitos, y enseguida se encerró en su alcoba, donde se impregnó de desinfectantes. El abate la esperaba en el comedor. En cuanto ella lo vio, exclamó con una voz emocionada: «¿Cómo está?». «Oh, nada bien. El doctor está bastante preocupado». Y Madame Hermet se echó a llorar sin que le fuese posible comer por lo atormentada que se sentía. Al día siguiente, al amanecer, envió a la doncella a inquirir noticias, que no fueron mejores, y pasó todo el día en su alcoba, en donde se había hecho encender unos braseritos de los cuales se expandían intensos olores. Además, la criada afirmó que se la había oído llorar durante toda la noche. Pasó así una semana entera sin hacer otra cosa que salir 1 hora o 2 para tomar el aire, hacia media tarde. Ahora pedía noticias hora por hora y no cesaba de sollozar a medida que iban siendo más graves. En la mañana del 11º día, después de pedirle permiso para verla, el abate se presentó ante Madame Hermet con el rostro grave y pálido, y le dijo, sin sentarse en la silla que ella le ofreció: «Señora, su hijo está muy mal y desea veros». Ella se hincó de rodillas y exclamó: «Ah, Dios mío, no me atreveré jamás, Dios mío, socorredme». El sacerdote insistió: «El médico tiene pocas esperanzas, señora, y Jorge os espera». Y sin esperar respuesta salió. 2 horas más tarde, como el joven, sintiéndose morir, reclamara a su madre, el abate volvió a las habitaciones de ella y la vio de nuevo que seguía de rodillas llorando y repitiendo: «No quiero, siento mucho miedo, no quiero». El abate intentó convencerla, animarla, llevársela consigo. Lo único que consiguió fue que le diera una crisis de nervios que le duró un gran rato para terminar dando alaridos. Cuando el médico volvió hacia el final de la tarde y se enteró de esa cobardía, declaró que él habría de traerla por las buenas o por las malas. Pero después de haber empleado todos los argumentos, cuando intentó cogerla por el talle para llevarla al lado de su hijo, Madame Hermet cogió la puerta y se agarró a ella con tales fuerzas
que no hubo medio de arrancarla de allí. Tras una breve pausa, cuando el médico la soltó, se echó a sus pies pidiéndole perdón, acusándose de ser una miserable y gritando: «Oh, no puede morir. Dígame que no va a morir, se lo ruego, doctor. Dígame que no morirá. Dígale a mi hijo que le quiero, que le adoro». El joven agonizaba. Viéndose en sus últimos momentos, suplicó que decidieran a su madre para que viniera a decirle adiós. Con esa especie de presentimiento que tienen a veces los moribundos, el enfermo lo había comprendido todo, lo había adivinado y exclamaba: «Si no se atreve a entrar, rogadle que venga solamente por el balcón hasta mi ventana para que al menos yo la vea, para que me diga adiós con una mirada, ya que no puedo darle un abrazo». El médico y el abate volvieron nuevamente a ver a la madre. «Usted no corre ningún riesgo, señora», afirmaron, «puesto que entre usted y él habrá una vidriera». Al fin accedió. Se cubrió la cabeza, tomó un frasco de sales, dio 3 o 4 pasos por el balcón, súbitamente, ocultando el rostro entre sus manos, sollozando de nuevo, gemía y gritaba: «No, no, nunca me atreveré a verle, jamás. Me siento avergonzada. Tengo mucho miedo. No, no puedo». Quisieron arrastrarla a la fuerza, pero ella tenía cogido los barrotes con todas sus fuerzas y profería tales quejas que los transeúntes en la calle levantaban la cabeza. Y el moribundo esperaba con los ojos vueltos hacia esta ventana. Sí, esperaba para morir, el poder ver por última vez el rostro dulce y bien amado, el rostro sagrado de su madre. Esperó mucho rato hasta que llegó la noche. Entonces se volvió hacia la pared y ya no pronunció una palabra más. Cuando el alba despuntó, Jorge estaba muerto. Al día siguiente, la madre estaba loca. Madame Paris. Capítulo 1. Me había sentado en el muelle del pequeño puerto de Auvernon, próximo a la aldea de Salis, para contemplar a Antibes, iluminada por el sol poniente. Jamás había visto espectáculo tan bello y tan maravilloso. La pequeña ciudad, encerrada en el cinturón de fortificaciones construido por el señor de Vauban, se metía en el mar en medio del inmenso golfo de Niza. Las grandes olas del mar abierto venían a estrellarse a sus pies, envolviéndolas en una flor de espuma. Las casas se encaramaban unas sobre otras por encima de las murallas, hasta sus 2 torres, que se elevaban al cielo como los 2 cuernos de un casco antiguo. Y aquellas 2 torres se dibujaban sobre la blancura lechosa de los Alpes, sobre aquella enorme y lejana muralla de nieve que cerraba el horizonte por completo. La pequeña ciudad, brillante y erguida sobre el fondo azulado de las montañas más próximas, entre la blancura de la espuma, al pie de sus muros, y la blancura de la nieve, en los límites del cielo, presentaba a los rayos del sol poniente una pirámide de casas de rojos tejados y de fachadas que, aunque todas blancas, eran tan distintas que ofrecían las más variadas tonalidades. También el cielo, por encima de los Alpes, era de un azul blanquecino, como si sobre él hubiese desteñido su blancura la nieve, casi tocando a las cumbres pálidas algunas nubes de plata. Niza, al otro lado del golfo, se alargaba como un hilo blanco entre el mar y la montaña. 2 grandes velas latinas, hinchadas por el viento, parecían correr sobre las aguas. Yo contemplaba maravillado todo aquello. Era uno de esos espectáculos tan gratos, tan extraordinarios, tan deliciosos, que se le meten a uno en el alma y que son tan inolvidables como los recuerdos que dejan las horas de placer. También por los ojos se vive, se media, se padece, se emociona uno y se quiere. El que tiene desarrollada la sensibilidad por la vista experimenta, contemplando las cosas y los seres vivos, el mismo placer agudo, refinado y profundo que la persona de oído delicado y sensible, en cuyo corazón hace estragos la música. Dirigiéndome al señor Martini, meridional de pura cepa, le dije: «Este es sin duda uno de los más notables espectáculos que he tenido ocasión de admirar. He visto salir de entre las arenas, con el sol naciente, el monte de Saint-Michel, joya monstruosa de granito. He visto en el Sahara brillar la luz de una luna, tan deslumbradora como nuestros soles, el lago de Rayanechergi, de 50 kilómetros de longitud, del que se desprendía hacia lo alto una blanca neblina, que parecía humareda de leche. He visto en las islas de Lipari el fantástico cráter de azufre de Volcanello,
flor gigantesca de fuego y de humo, inconmensurable flor amarilla que se abre en medio del mar y que tiene por tallo un volcán. Pues bien, no he visto nada tan maravilloso como Antibes, erguida contra los Alpes bajo los rayos del sol poniente. No sé por qué razón acuden a mi memoria recuerdos de la antigüedad, resucitan en mi cerebro versos de Homero. Esta es una ciudad del Viejo Oriente, es una ciudad de la Odisea. Es Troya, aunque Troya estaba lejos del mar. El señor Martini sacó del bolsillo la guía Sarti y me leyó. Esta ciudad fue originariamente una colonia fundada por los focios de Marsella hacia el año 340 a.C. Ellos le pusieron el nombre de Antípolis, es decir, contraciudad, por hallarse efectivamente al lado opuesto de Niza, que era también una colonia marsellesa. Después de la conquista de las Galias, los romanos hicieron de Antibes una ciudad con municipio y sus habitantes gozaban del derecho de ciudadanía romana. Sabemos por un epigrama de Marcial que en su tiempo... Iba a seguir leyendo, pero yo le interrumpí. Me tiene sin cuidado lo que fue en otro tiempo. Le afirmo que en este mismo momento estoy viendo, en este mismo instante, una ciudad de la Odisea. En la costa del Asia o en la costa de Europa, las de uno y otro lado se parecen todas, y no hay en la orilla opuesta del Mediterráneo ciudad que despierte en mí tan vivo como esta el recuerdo de los tiempos heroicos. El ruido de unos pasos me hizo volver la cabeza. Por el camino que va hacia el cabo, siguiendo la orilla del mar, pasaba una señora alta y morena. El señor Martini me dijo, recalcando las sílabas finales: «Esa es la señora de París. ¿Sabe usted? Yo lo ignoraba en absoluto, pero ese nombre, que correspondía al del pastor de Troya, no hizo sino confirmarme en mis imaginaciones. Pregunté, sin embargo, ¿y quién es la señora de París? Se alegró de que yo no conociera su historia. Le di la seguridad de que jamás la había oído y me quedé mirando a aquella mujer que se alejaba sin habernos visto, sumida en sus ensueños, caminando con paso lento y majestuoso como caminan seguramente las señoras de la antigüedad. Tendría alrededor de 35 años y era todavía una mujer hermosa, muy hermosa, aunque un poco metida en carnes. Y he aquí lo que me contó el señor Martini. Capítulo 2. La señora de París, cuyo apellido paterno era Combelombe, había contraído matrimonio un año antes de la guerra del 70 con el señor París, funcionario del Estado. Era una joven hermosa, tan esbelta y alegre entonces como ahora maciza y triste. Antibes quedó guarnecida al terminar la guerra por un solo batallón de línea, mandado por el señor Juan de Carmelín, oficial joven, condecorado durante la campaña y que acababa de recibir los 4 galones. El comandante, que se aburría mucho dentro de aquella fortaleza auténtica topera, angosta y encerrada en su doble cinturón de murallas, iba con frecuencia de paseo hasta el cabo, que constituye una especie de parque o de bosque, oreado por todas las brisas de alta mar. Allí fue donde tropezó con la señora de París, que también iba a respirar bajo los árboles el aire fresco en los atardeceres de verano. ¿Cómo fue el enamorarse? ¿Quién puede saberlo? Se cruzaban y se miraban, y seguramente que pensaban uno en otro cuando ya no se veían. La imagen de aquella mujer joven, de ojos castaños, cabellos negros y cara pálida, de la hermosa y lozana meridional que enseñaba sus dientes al sonreír, seguía flotando delante de los ojos del oficial, que continuaba su paseo mordiendo su cigarro en lugar de chuparlo. Y la imagen del oficial, bien ceñido en su guerrera, con pantalones rojos y mucho galón de oro, con rubio bigote rizado sobre el labio, surgiría seguramente a los ojos de la señora de París todas las noches, cuando su marido entraba a la hora de la cena, mal afeitado, mal vestido, corto de piernas y barrigón. Tal vez, a fuerza de encontrarse, acabaron los dos por sonreírse cuando se volvían a ver, y a fuerza de verse, acabarían imaginándose que se conocían. Fue él, seguramente, quien se lanzó a saludarla, y ella, sorprendida, le contestó con una ligera inclinación estrictamente lo justo para no parecer descortés. Pero, al cabo de 15 días, ya ella le devolvía el saludo, desde lejos, aún antes de cruzar el uno al lado del otro. Le habló él. ¿De qué? Le habló seguramente de la puesta del sol, y se pusieron a admirarla los dos juntos, mirándose más veces a los ojos que al horizonte. Y fue aquel todas las tardes.
Durante 2 semanas, el pretexto fútil y constante para una charla de algunos minutos. Después se arriesgaron a dar algunos pasos juntos, hablando de cualquier tema, pero ya sus ojos se decían, entre tanto, 1000 cosas más íntimas, cosas secretas, encantadoras, que se reflejan en la suavidad y emoción de la mirada y que aceleran los latidos del corazón, porque con ellas se confiesan las almas mejor que con la palabra. Él después le cogería la mano, balbuciendo frases que la mujer adivinaba, aun cuando fingiese no oírlas. Y aunque no hubiese mediado entre ellos ninguna demostración sensual, de pura animalidad, estuvieron de acuerdo los dos en que se amaban. Ella se hubiera mantenido indefinidamente en aquella etapa de simple ternura, pero él no. Él quería ir más lejos e insistió cada día con mayor vehemencia para que accediese a su violento deseo. Ella se resistía, se negaba, parecía resuelta a no ceder. Y sin embargo, le dijo una tarde, como sin darle importancia: «Mi marido acaba de salir para Marsella y permanecerá allí 4 días». Juan de Carmelín se echó a sus pies, suplicándole que lo recibiese en su casa aquella misma noche, a eso de las 11. Pero ella no le hizo caso y regresó dando muestras de ir enojada. Aquella noche estuvo el comandante de un humor de todos los diablos. Al día siguiente, desde que amaneció, se le vio ir y venir por las murallas, rabioso, acercándose tan pronto al grupo en mar que ensayaban los tambores, como al sitio en que hacían ejercicios los pelotones de soldados, lanzando a diestro y siniestro castigos a oficiales y clases, como quien tira pedradas a una multitud. Pero cuando regresó a su casa para desayunarse, halló debajo de la servilleta y dentro de un sobre estas 4 palabras: «Esta noche a las 10». Sin razón aparente, dio 5 francos de propina al mozo que le servía. El día le pareció muy largo y empleó una parte de él en acicalarse y perfumarse. En el instante mismo en que se sentaba para cenar, le entregaron otro sobre que contenía un telegrama que decía así: «Querida mía, realizadas aquí las gestiones, regreso esta noche en el tren de las 9. París». Tan furioso fue el juramento que dejó escapar el comandante que al mozo se le cayó la sopera al suelo. ¿Qué iba a hacer? Estaba resuelto a que fuese suya aquella misma noche, costase lo que costase, y lo sería. Recurriría a cualquier medio para hacerla suya, aunque tuviese que detener y meter en la cárcel al marido. Una idea descabellada le cruzó súbitamente por el cerebro. Pidió papel y escribió: «Señora, le juro que no regresará esta noche y yo acudiré a las 10 donde usted sabe. Nada tema, yo respondo de todo por mi honor de oficial. Juan de Carmelín». Envió la carta a su destino y cenó con toda tranquilidad. A eso de las 8 mandó llamar al capitán Gribois, al que correspondía el mando en su ausencia, y mientras daba vueltas entre los dedos el arrugado telegrama del señor París, le habló así: «Capitán, acabo de recibir un telegrama muy especial y cuyo contenido ni siquiera puedo darle a conocer a usted. ¿Hará usted cerrar inmediatamente las puertas de la ciudad, montando guardia en las mismas para que nadie, fíjese usted bien, nadie entre ni salga por ellas hasta las 6 de la mañana? ¿Hará usted también que circulen patrullas por las calles, obligando a los habitantes a retirarse a sus casas a las 9 de la noche? El que no lo haya hecho a esa hora será conducido, manu militari, a su domicilio. Si su gente tropieza esta noche conmigo, que se aparte de mi camino, haciendo como que no me conocen. ¿Me ha entendido usted bien?» «Sí, mi comandante». «Querido capitán, lo hago a usted responsable de la ejecución de estas órdenes». «Sí, mi comandante». «¿Quiere tomar una copita de chartreuse?» «Encantado, mi comandante». Chocaron las copas, bebieron el licor amarillo y el capitán Gribois se retiró. Capítulo 3. A las 9 en punto llegó a la estación el tren de Marsella. Dejó en su andén 2 viajeros y siguió su carrera hacia Niza. Uno de los dos, alto y seco, era el señor Sarib, comerciante de aceites. El otro, pequeño y rechoncho, el señor París. Echaron a andar juntos con el maletín en la mano para dirigirse a la ciudad, que dista 1 kilómetro, pero cuando llegaron a la puerta del puerto, el pelotón de guardia se interpuso con sus bayonetas, dándoles orden de alejarse de allí. Asustados, estupefactos, entontecidos de asombro, se apartaron a cierta distancia y deliberaron entre sí. Luego volvieron a acercarse con muchas precauciones, intentando parlamentar y dar sus nombres. Las órdenes que tenían los soldados debían de ser muy severas,
porque los amenazaron con hacer fuego. Los dos viajeros huyeron aterrados y a paso gimnástico, abandonando sus maletines que les estorbaban para correr. Fueron dando vuelta a la muralla y se presentaron en la puerta de la carretera de Cannes. También la encontraron cerrada y con una patrulla de guardia amenazadora. Los señores Sarib y Paris, que eran hombres prudentes, no insistieron más y regresaron a la estación en busca de cobijo, porque los alrededores de las murallas eran peligrosos después de la puesta del sol. El empleado que estaba de servicio los autorizó, sorprendido y soñoliento, a que se quedasen en la sala de espera hasta que amaneciese. Y allí permanecieron, el uno junto al otro, sentados en el sillón de terciopelo verde, sin poder dormir, de asustados que estaban. Para ellos la noche fue larguísima. A eso de las 6:30 de la mañana se enteraron de que las puertas habían sido abiertas y de que se podía al fin entrar en Antibes. Echaron otra vez a andar, pero no encontraron los maletines que habían dejado al huir. Algo intranquilos todavía, cruzaron la puerta de la ciudad. El comandante Carmelín, con los bigotes enhiestos y la mirada solapada, se acercó en persona para identificarlos y hacerles algunas preguntas. Después los saludó cortésmente y se excusó de haberles hecho pasar una mala noche. Él no había tenido más remedio que cumplir órdenes. En Antibes estaban todos turulatos. Decían unos que si se trataba de una sorpresa preparada por los italianos, hablaban otros de un desembarco del príncipe imperial, no faltando quien lo atribuyese a una conspiración orleanista. Solo más adelante se adivinó la verdad, al saberse que el batallón del comandante era trasladado muy lejos y el señor de Carmelín severamente sancionado. Capítulo 4. El señor Martini había terminado su relato. La señora de Paris regresaba, dando por terminado su paseo. Cruzó muy seria cerca de mí, con la mirada fija en los Alpes, cuyas cimas eran ahora de color de rosa, recibiendo los últimos rayos del sol. Me dieron ganas de saludar a la triste y desventurada mujer que pensaría siempre en aquella noche de amor ya tan lejana, y en el hombre valeroso que, por beso suyo, se había atrevido a poner a una ciudad en estado de sitio y a comprometer toda su carrera. Seguramente que ya a estas fechas él la habría olvidado, como no la recordase para relatar, cuando estuviese algo bebido, aquella aventura audaz, cómica y enternecedora. ¿Volvió ella a entrevistarse con él? ¿Le amaba a ella todavía? Yo pensaba para mis adentros, he aquí un rasgo grotesco, aunque heroico, del amor de nuestros días. Para cantar a esta Helena y las aventuras de su Menelao haría falta un Homero que tuviese el alma de un Paul de Kock. Sin embargo, el héroe de esta mujer abandonada es valeroso, temerario, bello y fuerte como Aquiles, y más astuto que Ulises. Magnetismo. Era al final de una cena de hombres, a la hora de los interminables cigarros y de las incesantes copitas, en medio del humo y el cálido torpor de las digestiones, en el ligero trastorno de las cabezas tras tanta comida y licores absorbidos y mezclados. Se habló de magnetismo, de los espectáculos de Donato y de las experiencias del doctor Charcot. De pronto, aquellos hombres escépticos, amables, indiferentes a toda religión, se pusieron a contar hechos extraños, historias increíbles pero reales. Afirmaban, cayendo bruscamente en creencias supersticiosas, aferrándose a ese último resto de lo maravilloso, convertidos en devotos de ese misterio del magnetismo, defendiéndolo en nombre de la ciencia. Solo uno sonreía, un muchacho vigoroso, gran perseguidor de muchachas y cazador de mujeres, cuya incredulidad hacia todo estaba tan fuertemente anclada en él que no admitía ni la más mínima discusión. No dejaba de repetir, riendo burlonamente: «Tonterías, tonterías, tonterías. No discutiremos de Donato, que es simplemente un hábil prestidigitador lleno de trucos. En cuanto al señor Charcot, del que se dice que es un notable sabio, me da la impresión de estos cuentistas tipo Edgar Allan Poe que terminan volviéndose locos a fuerza de reflexionar sobre extraños casos de locura. Ha constatado fenómenos nerviosos inexplicados y aún inexplicables. Avanza por ese mundo desconocido que explora cada día, e incapaz de comprender lo que ve. Recuerda quizá demasiado las explicaciones eclesiásticas de los misterios. Querría oír hablar de otras cosas completamente distintas de lo que todos ustedes repiten.
Hubo alrededor del incrédulo una especie de movimiento de piedad, como si hubiera blasfemado en medio de una reunión de monjes. Uno de los reunidos exclamó: «Sin embargo, hubo un tiempo en que se produjeron milagros». Pero el otro respondió: «Lo niego, porque ya no los hay». Entonces cada uno aportó un hecho: presentimientos fantásticos, comunicaciones de almas a través de grandes espacios, influencias secretas de un ser sobre otro, y afirmaban su veracidad declarando los hechos indiscutibles, mientras el negador empedernido repetía: «Tonterías, tonterías, tonterías». Finalmente se levantó, arrojó su cigarro y con las manos en los bolsillos dijo: «Bien, yo también voy a contarles 2 historias y luego se las explicaré. Aquí están. En el pequeño pueblo de Tretat, los hombres, todos marineros, van cada año al banco Terranova a pescar el bacalao. Una noche, el hijo pequeño de uno de esos marinos se despertó sobresaltado gritando que su papá había muerto en el mar. Se calmó al pequeño, que al poco tiempo se despertó de nuevo gritando que su papá se había ahogado. Un mes más tarde se supo que efectivamente su padre había muerto tras ser arrastrado por un golpe de mar. La viuda recordó entonces cómo se había despertado el niño. Se gritó milagro, todo el mundo se emocionó, se comprobaron las fechas y se halló que el incidente y sueño coincidían más o menos. De ahí se llegó a la conclusión de que se habían producido la misma noche a la misma hora. He aquí un misterio de magnetismo. El narrador se interrumpió. Entonces uno de los oyentes, muy emocionado, preguntó: ¿Y usted puede explicar eso? Perfectamente, señor. He hallado el secreto. El hecho me sorprendió e incluso me azaró vivamente, pero entienda, yo no creo por principio. Del mismo modo que los demás empiezan por creer, yo empiezo por dudar, y cuando no comprendo en absoluto, sigo negando toda comunicación telepática de las almas, seguro de que mi penetración sola es suficiente. Bien, busqué, y a fuerza de interrogar a todas las mujeres de los marinos ausentes, terminé por convencerme de que no pasaban 8 días sin que una de ellas o uno de sus hijos soñara y anunciara al despertar que su papá había muerto en el mar. El horrible y constante temor de este accidente hace que se hable constantemente de él, que se piense en él sin cesar. Y si una de estas frecuentes predicciones coincide por un azar muy simple con una muerte, se grita de inmediato milagro, ya que se olvida de pronto todos los demás sueños, todos los demás presagios, todas las demás profecías de desgracia que se han quedado sin confirmar. Yo por mi parte he tomado en consideración más de 50 de ellas cuyos autores, 8 días más tarde, ni siquiera las recordaban. Pero si el hombre había muerto realmente, el recuerdo se despertaba de inmediato y se celebraba la intervención de Dios según algunos, del magnetismo según otros. Uno de los fumadores declaró: «Es justo lo que usted dice, pero veamos su segunda historia». «Oh, mi segunda historia es muy delicada de contar. Me ocurrió a mí personalmente, así que desconfío un poco de mi propia apreciación. Nunca se es equitativamente juez y parte. En fin, ahí va. En mis relaciones mundanas había una joven en la que yo no pensaba en absoluto, que nunca había observado atentamente, a la que jamás había echado el ojo encima, como se dice. La clasificaba entre las insignificantes, pese a que no era en absoluto fea. En fin, me parece que tenía unos ojos, una nariz, una boca, unos cabellos indeterminados, toda una fisonomía apagada. Era uno de esos seres en los cuales no se piensa más que por azar, sobre los cuales el deseo pasa de largo. Sin embargo, una noche, mientras escribía unas cartas en un rincón junto al fuego, antes de meterme en la cama, sentí en medio de este aluvión de ideas, de esta procesión de imágenes que rozan tu cerebro cuando permaneces unos instantes sumido en la ensoñación, con la pluma en el aire, una especie de pequeño soplo que rozó mi espíritu, un muy ligero estremecimiento de mi corazón, e inmediatamente, sin razón alguna, sin el menor encadenamiento de pensamientos lógicos, vi con claridad, vi como si la estuviera tocando, vi de pies a cabeza y sin ningún velo a esa joven en la que jamás había pensado más de 3 segundos consecutivos, el tiempo que su nombre cruzaba mi cabeza. Y de pronto descubrí en ella un montón de cualidades que jamás había observado. Un encanto dulce, una lánguida atracción, despertó en mí esa especie de inquietud de amor que te hace perseguir a una mujer. Pero no pensé en ello demasiado tiempo. Me acosté, me dormí y soñé.
Todos ustedes han tenido sueños singulares, ¿verdad? Que los convierten en dueños de lo imposible, que les abren puertas infranqueables, alegrías inesperadas, brazos impenetrables. ¿Quién de nosotros en estos sueños turbados, nerviosos, jadeantes, no ha tenido abrazado, acariciado, poseído con una agudeza de sensaciones extraordinaria a aquella que ocupaba su imaginación? Y habrán observado qué delicias sobrehumanas aportan la buena fortuna de estos sueños, en qué locas embriagueces nos arrojan, con qué fogosos espasmos nos conducen y qué ternura infinita, acariciante, penetrante, infunden en el corazón hacia aquella que se tiene, desfallecida y cálida en esa ilusión adorable y brutal que parece una realidad. Sentí todo esto con una inolvidable violencia. Aquella mujer fue mía, tan mía, que la tibia dulzura de su piel quedó en mis dedos, el olor de su piel quedó en mi cerebro, el sabor de sus besos quedó en mis labios, el sonido de su voz quedó en mis oídos, el círculo de su abrazo alrededor de mis riñones y el encanto ardiente de su ternura en toda mi persona, mucho tiempo después de mi exquisito y decepcionante despertar. Y 3 veces más aquella misma noche el sueño se repitió. Llegado el día, ella me obsesionaba, me poseía, me llenaba la cabeza y los sentidos hasta tal punto que no pasaba ni un segundo sin que pensara en ella. Finalmente, sin saber qué hacer, me vestí y fui a verla. En su escalera temblaba de emoción, mi corazón latía alocado, un vehemente deseo me invadía desde los pies hasta los cabellos. Entré. Ella se levantó, embarada. Apenas oí pronunciar mi nombre y de pronto nuestros ojos se cruzaron con una sorprendente fijeza. Me senté. Balbucié algunas banalidades que ella no pareció escuchar. Yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. Entonces bruscamente me arrojé sobre ella, la aferré entre mis brazos y todo mi sueño se hizo realidad tan aprisa, tan fácilmente, tan locamente, que de pronto dudé de estar despierto. Ella fue mi amante durante 2 años. ¿Qué conclusión saca de esto?, preguntó una voz. El narrador parecía dudar. Llego a la conclusión de una coincidencia, por Dios. Y además, ¿quién sabe? Quizá hubo una mirada de ella que jamás observé y que me llegó esa tarde por uno de estos misteriosos e inconscientes giros de la memoria que nos han pasado desapercibidas delante de nuestra inteligencia. Todo lo que usted quiera, concluyó uno de los comensales, pero si no cree en el magnetismo después de esto, es usted un ingrato, mi querido señor. Mahomed Fribuil. ¿Vamos a tomar café en la terraza?, preguntó el capitán. Yo contesté, como guste. Se levantó. La sala estaba ya bastante oscura porque solo recibía luces del patio interior, como todas las casas árabes. Frente a las altas ventanas ojivales caían frondosas enredaderas desde la gran terraza donde se pasaban las veladas calurosas del estío. Solo había ya en la mesa enormes frutas africanas, uvas del tamaño de ciruelas, higos chumbos, peras amarillas, plátanos gordos y dátiles de Sourgout en una cesta de esparto. El negro que nos servía abrió la puerta y subí la escalera, cuyas paredes, pintadas de azul, recibían por una claraboya la mortecina luz del crepúsculo. Respiré con gozo al llegar a la terraza que lo dominaba todo. Argel, puerto, bahía y costas lejanas. La casa, adquirida por el capitán, era una antigua vivienda árabe, situada en el centro del casco antiguo de la ciudad, entre las calles laberínticas donde hormiguea la extraña población de las costas de África. Cerca de nosotros, los techos de las casas descendían como escalera de gigantes hasta los tejados pendientes de la ciudad europea, detrás de los cuales asomaban los mástiles de los navíos anclados y más allá el mar, el ancho mar, azul y tranquilo, bajo un cielo tranquilo y azul. Nos tumbamos en unas esterillas, apoyando la cabeza en almohadones, y mientras lentamente sorbíamos el sabroso café de aquella tierra, yo miraba las estrellas que iban apareciendo en la bóveda celeste, cada vez más oscura. Se descubrían poco a poco, lejanas, pálidas, apenas encendidas aún. Un aire tibio, ligero, alado, nos acariciaba la piel, trayéndonos algunas veces como un vaho fatigante y caluroso que hacía pensar en los rigores del África, como una palpitación del desierto que llegase a nosotros por encima de las cumbres del Atlas. El capitán, recostado, me decía: «¡Qué país, qué tierra, qué sabrosa es aquí la vida!
En este descanso hay algo particular y delicioso. Estas noches parecen inspiradoras de dulces ensueños. Yo seguía mirando las estrellas con una curiosidad a un tiempo viva y perezosa, con un bienestar adormecido. Murmuré: ¿por qué no me cuenta usted algún suceso de su vida en el sur? El capitán Marret era uno de los más antiguos del ejército de África, un hombre de buena fortuna, soldado, ascendido por sus hazañas. Gracias a él, a sus conocimientos, a sus amistades, pude hacer un magnífico viaje por el desierto, y de vuelta ya fui a despedirme aquella tarde y a repetirle, antes de volver a Francia, cuánto agradecía sus atenciones. El capitán me dijo: ¿qué clase de cosa quiere usted? Me han sucedido tantas en 12 años de aventuras que las confundo y no recuerdo ni una sola. Entonces insistí: dígame usted algo de mujeres árabes. Guardó silencio, tendido con los brazos puestos de modo que apoyaba en las palmas la nuca, fumaba, y el humo de su cigarro, extendiendo su perfume, subía derecho como una columna, porque no soplaba ni la brisa más leve. De pronto soltó la risa. «Ah, voy a referirle un suceso curioso de mis primeros años de servicio en África. Teníamos entonces en el ejército de aquí tipos como ahora no se ven y como ya no hay, tipos bastante interesantes para divertir y entretener toda la vida. Yo era soldado, un jinete de 20 años, rubio y atrevido, ligero y vigoroso, un verdadero soldado de Argelia. Me habían agregado al destacamento militar de Bogas. ¿Usted conoce a Bogas? Le llaman el Balcón del Sur. ¿Y ha visto usted desde lo más alto del castillo el principio del país de fuego, desnudo, abrasado, atormentado, pedregoso y rojizo? Es la antesala del desierto, la frontera soberana y ardiente de la inmensa región de las soledades amarillas. Estábamos en Bogas 40 espajis, una compañía de alegres, más un escuadrón de cazadores de África, y supimos que la tribu de Uled Berge había asesinado a un viajero inglés llegado no se sabe cómo a aquella tierra, porque los ingleses tienen el diablo en el cuerpo. Era necesario castigar el crimen cometido en la persona de un europeo, pero el comandante jefe del destacamento dudaba si enviaría o no una columna, pareciéndole que un inglés no era bastante motivo para tanto movimiento. Y mientras hablaba del asunto con el capitán y el teniente, un sargento de espajis que aguardaba el parte se ofreció a castigar la tribu si le daban 6 hombres. Ya sabe usted que en el sur nuestra gente disfruta de más libertad que en las guarniciones de Francia, y entre el oficial y el soldado existe una especie de compañerismo que no se halla en el servicio de plaza. El capitán se echó a reír. ¿Tú solo, valiente? Sí, mi capitán, solo con 6 hombres, y si usted quiere, traeré toda la tribu prisionera. El comandante, muy aventurero, le cogió la palabra. Mañana temprano saldrás con los 6 hombres que tú elijas, y si no cumples tu promesa, pobre de ti. El sargento sonreía. Nada tema usted, mi comandante. Los prisioneros llegarán aquí el miércoles por la mañana. El sargento Mahomed Fripouil, como le llamaban, era un hombre muy extraordinario, un turco, un verdadero turco, entrado al servicio de Francia después de una vida muy accidentada y no muy transparente, sin duda. Había recorrido a Grecia, el Asia Menor, Egipto y Palestina, y debió de dejar alguna memoria de sus excesos en todas partes. Era jaranero, feroz, atrevido, alegre, con esa pasividad propia de los orientales. Era fornido y alto, ligero como un mono, y montaba a caballo maravillosamente. Sus bigotes, inverosímiles por los gruesos y largos, despertaban siempre en mí una idea confusa de luna creciente y de cimitarra. Odiaba mucho a los árabes, con aborrecimiento exasperado, y los trataba con crueldad solapada y espantosa, inventando sin cesar engaños nuevos, perfidias calculadas y terribles. Además, tenía una fuerza increíble y una inverosímil audacia. El comandante le dijo: «Ya puedes elegir tus hombres». Mahomed me distinguió como uno de los 6. Confiaba en mí aquel valiente, y yo se lo agradecía, estimando aquella distinción tanto como estimé la Cruz de Honor más adelante. Al despuntar el día salimos los 7, nadie más que los 7. Mis compañeros eran de esos perdidos que, después de merodear y vagabundear por todos los países, acaban alistándose para una expedición cualquiera. En nuestro ejército de África entonces abundaban esos calaveras, excelentes soldados, pero crapulosos.
Mahomet nos había dado a cada uno 10 pedazos de cuerda como de 1 metro. A mí, por ser el más joven, me cargó además con una cuerda entera de 100 metros. Como le preguntáramos qué se proponía con tanta cuerda, respondió: es para pescar árabes. Y guiñaba los ojos maliciosamente con un guiño especial que aprendió de un viejo parisiense y cazador en África. Avanzaba delante de su tropa, luciendo sobre su cabeza un turbante rojo que llevaba siempre en campaña, y sonreía satisfecho bajo sus magníficos bigotes. Era hermoso verdaderamente, aquel enorme turco grueso, con un desarrollo de gigante y su expresión tranquila. Montaba un caballo blanco de no mucha talla, pero muy fuerte, y el caballero parecía 10 veces mayor que su cabalgadura. Íbamos entrando en una cañada, estéril, pedregosa y amarilla, que abría paso al valle del Chelif. Hablábamos de nuestra expedición. Mis camaradas tenían todos los acentos conocidos. Uno era español, 2 griegos, otro americano y 3 franceses. Mahomet Fripouille tartajeaba de un modo inconcebible. El sol, el terrible sol, el sol del sur, que no se conoce a la otra orilla del Mediterráneo, nos abrazaba las espaldas. Andábamos reposadamente como se hace siempre allí. En todo el día no hallamos ni un árbol ni un árabe. Habíamos comido a las 12 junto a una fuente pan y cordero asado que llevábamos en las mochilas, y a los 20 minutos emprendimos de nuevo la marcha. Serían las 6 de la tarde cuando al fin, después de hacer un largo rodeo a que nos obligó nuestro jefe, descubrimos detrás de un collado una tribu acampada. Las tiendas negruchas, bajas, salpicaban la tierra amarilla, semejantes a setas monstruosas del desierto, crecidas al pie del collado rojo, abrasado por el sol. Eran los que buscábamos. A poca distancia, junto a una llanura de esparto verde, oscuro, los caballos pastaban. Mahomet ordenó: al galope, y llegamos como un huracán al centro del campamento. Las mujeres, aterradas, cubiertas de jirones blancos pendientes de su cintura, entraban deprisa en las tiendas, trotando y encorvándose, aullando como bestias cazadas en lazo. Los hombres, al contrario, aparecían por todas partes dispuestos a defenderse. Fuimos derechos hacia la tienda mayor, la del jefe de la tribu. Nos desenvainamos y seguimos a Mahomet, que galopaba de un modo singular. Se mantenía inmóvil sobre la silla mientras el caballo se agitaba furiosamente, y la tranquila postura del caballero y sus largos bigotes contrastaban con la viveza del animal. El jefe indígena salió de su tienda cuando nos detuvimos. Era un moro alto y delgado, con los ojos muy brillantes, la frente muy curva y las cejas arqueadas. Preguntó en árabe: ¿qué buscáis? Mahomet le respondió en el mismo idioma: ¿eres tú quien ha matado a un viajero inglés? El moro dijo con voz potente: no debo sufrir de ti un interrogatorio. Zumbaba preparándose la tormenta. Los moros acudían de todas partes, nos rodeaban, oprimiéndonos, encerrándonos en su círculo, vociferando. Parecían feroces aves de rapiña, con su nariz encorvada, su rostro descarnado, sus alquiceles agitados por sus movimientos. Mahomet sonreía, con el turbante ladeado y los ojos encendidos. En sus mejillas carnosas y arrugadas palpitaba un goce interior. Gritó con voz atronadora, dominando los clamores: «La muerte al que da la muerte», y apuntó su revólver hacia el rostro del jefe de la tribu. A través del humo vi salir del cráneo del moro la sangre y el cerebro enrojecido. Cayó abriendo los brazos como alas porque levantaron su flotante albornoz. De pronto creí que había llegado nuestra última hora. Tal era el tumulto que nos envolvía. Mahomet había desenvainado. Nosotros lo hicimos también. Gritó apartando con un molinete a los que tenía más cerca: «La vida para los que se rindan, la muerte para los otros». Y cogiendo con su hercúlea mano al más próximo, lo echó sobre la silla y le ató los brazos por detrás, vociferando: «Haced lo que yo hago y matad a los que se resistan». En 5 minutos habíamos amarrado más de 20 moros. Luego perseguimos a los que huían y logramos alcanzar a unos 30. Por toda la llanura se veían motas blancas alejándose. Las mujeres llevaban a sus hijos lanzando clamores agudos. Los perros amarillos, semejantes a los chacales, se acercaban ladrando y enseñando los dientes. Mahomet, que parecía loco de placer, saltó del caballo, cogiendo enseguida la cuerda larga que yo llevé. «Atención, muchachos, apeaos 2». Entonces hizo una cosa terrible y divertida.
una sarta de prisioneros, o más bien una sarta de ahorcados. Ató un extremo de la cuerda larga en los brazos del primer cautivo, luego se la pasó por el cuello con una lanzada corrediza y fue sujetándolos así uno a uno, primero a los brazos, después al cuello. Nuestros 50 prisioneros se hallaron pronto atados en tal forma que a cualquier movimiento que hiciese alguno se ahogaba. Cualquier movimiento de los brazos apretaba el nudo en el cuello. Se veían obligados a caminar acompasadamente, sin desviarse en modo alguno, so pena de caer como liebres en el lazo. Cuando estuvo terminada esa extraña tarea, Mahomet dijo: «Esto es la cadena árabe. Ahora sujete uno con el pie la punta delantera de la cuerda y otro la de atrás, y esto basta para que nadie se mueva». Lo hicimos como decía, y la rastra de blancos alquiceles quedó inmóvil, como petrificada. «Y ahora comamos», dijo el sargento. Encendimos lumbre y asamos un cordero. Luego comimos también dátiles que había en las tiendas, bebimos leche y recogimos algunas joyas de plata olvidadas por los fugitivos. Terminábamos tranquilamente nuestra comida cuando apareció sobre un collado próximo una muchedumbre singular. Eran las mujeres que habían huido, solo se veían mujeres y se acercaban corriendo. Se lo hice notar a Mahomet Fripuil. Sonrió diciendo: «Es el postre». Sí, el postre. Llegaron, galopaban furiosamente y nos asediaban. Iban armadas con alfanjes y cuchillos, picas de las tiendas y cacerolas de hierro. Mahomet gritó: «A caballo». Ya era tiempo. El ataque fue terrible. Volvían para rescatar a los prisioneros cortando la cuerda. El sargento comprendió el peligro y furiosamente gritó: «A sablazo limpio». Y como nadie le obedeciera, quedando inmóviles, turbados ante aquella invasión extraña, resistiéndonos a matar mujeres, él solo se lanzó hacia la turba femenina y dio una carga, manejando el sable como un endemoniado, con tal furia y tal presteza que a cada instante se veía rodar por el suelo un bulto blanco. Estuvo de tal modo terrible que las mujeres, acobardadas, huyeron más deprisa que atacaron, dejando una docena de muertos y heridos, cuya sangre salpicaba las vestiduras. Y Mahomet, agitado, se acercó a nosotros repitiendo: «Retirémonos, retirémonos, volverán pronto». Y nos fuimos conduciendo a nuestros prisioneros rígidos porque temían estrangularse. A la mañana siguiente daban las 12 cuando llegamos a Bogas con nuestra sarta de moros. Se habían ahogado 6 por el camino y muchas veces había sido necesario aflojar algunas lazadas que se corrían. El menor movimiento desacompasado amenazaba de muerte a una docena de cautivos. El capitán calló. Yo no hice ningún comentario, meditando acerca de un país en donde podían suceder tales cosas. Miraba al cielo azul oscuro, en cuya inmensidad lucían ya infinitas estrellas.